seguimos. Entonces desde ese momento nosotros pasamos a ser los gentiles. Por eso quise darle esta introducción para entrar ahora al mensaje en sí. Entonces vemos que dice que el siguiente día Juan estaba bautizado. Juan el Bautista, Juan fue aquel a quien Dios envió para preparar el camino del propio Jesucristo. Es como cuando el presidente va a ir a un lugar o a tal lugar, mandan a alguien a supervisar la zona, a preparar a ver si hay un hoyo en la calle, cualquier defecto, para que cuando vaya la primera representación del país, que viene siendo el líder, donde vaya no haya ninguna interferencia, ningún problema. Juan era como aquel que venía a preparar el camino de Jesucristo para que cuando él entrara en acción no hubiese ningún problema. Y cuando Juan está bautizando en el río Jordán, se le aparece Jesucristo y cuando él lo ve de lejos y hay muchos que están esperando ser bautizados por Juan, Juan lo señala y dice: he aquí, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan vino y lo representó. Juan dijo: miren, este es de quien yo he predicado, porque yo a la verdad os bautizo con agua, pero este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él pisará la uva en su lagar y él organizará el reino de Dios. Juan dijo: este es. Y cuando Juan lo vio, entonces Jesús se acercó y Jesús le dijo: bautízame. Y Juan dijo: pero ¿cómo yo voy a bautizarte si tú eres el Hijo de Dios? Y mejor yo debo de ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: es necesario que cumplamos toda la ley. Porque Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y Jesucristo vino a enseñarnos la humildad y a ser manso y humilde de corazón, para que encontremos descanso para nuestra alma. Jesucristo vino a organizar la historia. Jesucristo vino a enseñar que no se trata del más grande, porque el más grande debe de ser el pequeño en el reino de Dios. Por eso en una ocasión los discípulos le dijeron: maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quiénes de nosotros seremos más grandes? Y Jesucristo agarró a un niño y le dijo: si no se humillan como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Pero yo le digo que en el reino de Dios mayor es el que sirve que el que está sentado a la mesa. Así que Jesucristo vino a enseñarnos el camino de la justicia, el camino del amor y no el camino de la ley que nos tenía soyugado bajo prejuicio. Porque el camino de la ley decía que si tu vecino te hacía un daño, hazle otro daño. Que si te daba una galleta, dale otra galleta. Que si te robaban una vaca, róbale otra vaca. Que si se robaban un chivo, le robara otro chivo. La ley era dura y era cruel. Y decía que si una mujer le encontraba en adulterio, el pueblo tenía derecho a matarla a pedra limpia. Pero Jesucristo vino y dijo: no hagan como lo malo. Hagan como mi Padre, para que sean llamados hijos de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Juan: es necesario que cumplamos toda la ley. Ahora vámonos al principio. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir, despojarse de su gloria y venir a una misión a la tierra? Vámonos a Génesis capítulo 1, donde dice que en el principio, porque Jesucristo ha existido desde el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra estaban desordenados y vacías. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios, y barrabacanda. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche, lo que es la noche nocturna. Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios, ahora en el capítulo 1, versículo 26, dice Dios, ahora hagamos al hombre. Dios habló en plural porque existía la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque aún no había cuerpo humano y rebequenda donde el Espíritu de Dios habitase. Por eso dice Pablo que cuidemos nuestro cuerpo, porque vosotros sois templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en vuestro cuerpo, pero no en cuerpo inmundo. Dice, Él habita ¿en qué lugar? En lugar puro. Dice, ¿quién habita en tu lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Él habita en corazones limpios, corazones puros, arrepentidos. Allí habita el Espíritu, porque Él es Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es Espíritu, y como no es materia, no es carne, puede habitar en nuestro cuerpo. Mientras que hay otro espíritu que no son espíritus de Dios, que habitan los cuerpos de aquellos que andan sin Dios, sin fe y sin esperanza, gobernando su mente, dirigiéndolo para que hagan diablura y cosas malas. Pero nosotros que somos guiados por el Espíritu, andamos guiados por Dios y hacemos su voluntad. Así que el Espíritu de Dios desde el principio se movía sobre la faz de las aguas, porque el Espíritu de Dios es como si fuese la fuerza activa de Dios. Está en movimiento, es lo que hace la creación. El poder creacionista de Dios. Por eso dice que Dios dijo hágase y se hizo por la palabra. Por eso dice que el verbo, la palabra, por eso dice la Biblia que la vida y la muerte están en la palabra. Y quien ame de su fruto comerá de él. Porque el poder está en la palabra. Las palabras son como espíritu. Así, hermano, que Dios creó la creación y dijeron, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Oiga bien, o sea que Dios tiene ojo, boca, mano, aunque sea espíritu, tiene pie, aunque sea un espíritu, aunque no se fatigue como tú y como yo, aunque no se canse. Pero Dios tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces, en los árboles, en todo lo que yo he creado. O sea, vamos a hacerlo como administrador de la creación. El hombre viene haciendo corona de la creación. Y dice la Escritura que Dios tomó barro de la tierra. Oiga bien, por primera vez Dios se ensucia la mano. Oiga, para hacerte a ti y a mí, Dios agarró barro de la tierra y empezó a diseñar como los niños en kinder que agarran masilla y empiezan a dibujar muñecos, empiezan a dibujar algo creativo. Dios empieza a dibujar un muñeco y empieza a hacer ese muñeco del barro de la tierra, y luego que lo hace, entonces de su nariz le infunde aliento de vida. Y vino el hombre a ser un ser viviente, porque Dios le puso de su espíritu. Por eso es que tú hablas, respiras, caminas, porque tú tienes aliento de Dios. Por eso es que tú estás vivo y te mueves. Por eso dice la Escritura que todos los espíritus son de Dios. Y cuando morimos, nuestro espíritu va a Dios que lo dio, porque el espíritu es la vida. Pero hay otra cosa, está tu alma, que más adelante te hablaré de eso. Que ese es donde se sientan todas las emociones. Entonces, Dios puso aliento en el hombre y el hombre vino a ser un ser viviente. Y Dios le puso por nombre Adán, que viene siendo el padre de toda criatura humana en la carne. El primer Adán. Luego dice que Dios le dijo a Adán, oye, te he dado el huerto de Edén, todo tipo del árbol delicioso para que tú comas. Administralo todo y ponle nombre a todos los animales. Dios le dijo en pocas palabras, tú estás a cargo. Tú estás a cargo de... Y Rebequena, puedo sentir al huésped invisible, al Espíritu Santo. Le dijo, tú estás a cargo, Adán, de todo lo que hay aquí en el huerto. Y dice la Escritura que Adán le puso nombre a todos los animales. Y como Adán le puso nombre, así se llaman. Que si el burro se llama burro, fue Adán que le puso burro. Si el perro se llama perro, fue Adán que le puso nombre. Porque los animales, aún los animales marítimos del mar, todo fue Adán que... Ustedes dirán, ¿cómo? Pero le voy a revelar una ciencia. Cuando el hombre fue creado por Dios, el hombre no tenía pecado, no tenía ninguna relación con la ley del pecado.
La ley del pecado entró después que el hombre desobedeció a Dios. Por lo que Adán, cuando ya llegaron los 10 minutos, seguiré en la tercera serie, la continuación de este mensaje.